Buenos días, son las 11 en punto. A esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento para dar inicio a la conferencia Cómo beneficiar a su empresa con las líneas Bancoldes. Soy María Mercedes López, junto con Stephanie Gregory, Juan David Alzate y Cristian Monroy, les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia. Recuerden que esta conferencia queda grabada en cada una de las aulas donde se encuentran registrados o la pueden escuchar desde www.unipymes.com. Hoy nos acompaña Hernando Castro, el director de la banca de intermediarios de Bancoldes. Hernando es economista de la Universidad del Rosario, con varios diplomados en la misma universidad y en el CESA. Fue funcionario del Banco de la República y luego investigador como investigador económico en ANIF durante 1986. Fue gerente financiero de Mazda Crédito y Fundo Coltex. Bueno, les recordamos que esta conferencia se desarrolla en asocio de Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente y Laboratorios Magnofarma. Le damos la bienvenida a Hernando, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia Cómo beneficiar la empresa con las líneas Bancoldes. Hernando, muy buenos días. Bueno, entonces arrancamos ya. Buenos días, señores, señoras, empresarios, queridísimos empresarios. Primero que todo, queremos como siempre agradecer la invitación que nos hace Unipyme para compartir con ustedes las actividades que Bancoldes está desarrollando, siempre en el entendido de querer buscar cada vez un mayor desarrollo para los empresarios colombianos y con un gran énfasis en la pyme. Les voy a hacer una presentación que espero sea cortica, de tal manera que podamos dejar un espacio para preguntas y poder ayudarles o guiarlos en la forma en la cual pueden buscar algunos recursos financieros, particularmente para proyectos de modernización. Como ustedes saben, Bancoldes es un banco de desarrollo empresarial colombiano que es obviamente una entidad del gobierno nacional, trabaja como una sociedad anónima de economía mixta, está vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y somos particularmente un establecimiento de crédito bancario, propiedad del gobierno. Tenemos y trabajamos muy en llave con el Fondo Nacional de Garantías, que es un actor muy importante en la facilitación del acceso al crédito, y tenemos participación obviamente en la fiduciaria, en la compañía de leasing y en Segurex por unos porcentajes que ustedes ven ahí, pero actuamos particularmente como un banco de segundo piso. Y hemos sufrido a lo largo de la vida de la existencia del banco varias transformaciones. Bancoldex, como su nombre lo dice, Banco de Comercio Exterior de Colombia, inicialmente se llamaba, nació como un banco única y exclusivamente de comercio exterior, y así funcionó entre 1992 y el año 2002. A partir de ahí ha sufrido bastantes modificaciones y se le han agregado bastantes funciones, al tal punto que hoy en día pues es un banco de desarrollo con una gran cantidad de actividades de desarrollo empresarial, y no solamente se dedica al tema de crédito de segundo piso, sino que adicionalmente tiene una cantidad de programas que ayudan al desarrollo empresarial y es pues el punta de lanza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para apoyar todo ese crecimiento del sector industria particularmente, del sector comercio y del sector turismo. Somos el banco de los empresarios y trabajamos en llave con todas las entidades financieras para poder llevar productos y servicios y créditos en condiciones amables para el crecimiento de las empresas. A partir del 2003, si ustedes recuerdan, Bancoldes fue el cesionario de los activos y pasivos del IFI, y el IFI era una institución de fomento industrial que apoyaba mucho las empresas, pero que adicionalmente hacía inversiones en las empresas, por varias razones que no son motivo de controversia en este momento. El IFI en algunas inversiones perdió sus relaciones de solvencia y se hizo necesario que en el 2003 Bancoldex asumiera una de las funciones del IFI que entró a liquidación. En ese momento ya no solamente atendemos a empresas exportadoras, sino atendemos a empresas que atienden el mercado nacional. Cambiamos del enfoque de empresarios grandes a un enfoque de micro y pequeña y mediana industria y empresa, y empezamos un esquema que ha sido muy exitoso, en donde buscamos convenios con entes territoriales, y eso nos permite ofrecer líneas regionales y líneas especiales a veces a mucho menor costo, porque entes territoriales o municipales a veces entregan unos recursos no reembolsables que permiten disminuir los costos de financiación y poder sacar unas líneas especiales. Eso no podía ser solamente hecho con temas de créditos, y esa fue la razón por la que Bancoldex adicionalmente arrancó por esa época unos programas de formación empresarial en el 2006, y sacó un programa de Aprogresar y creó unos centros empresariales para la ayuda de asesorías y capacitaciones a los empresarios que tenemos en varias partes, de tal manera que lo que hicimos es volcarnos hacia la necesidad de la MIPYME y acompañarlos no solamente con créditos, sino particularmente con unos programas de formación empresarial que han venido funcionando adecuadamente. A la fecha, podría decir que más de 35.000 empresarios han pasado por esos programas de formación empresarial, y esos programas de formación empresarial que se han coordinado con universidades y con cámaras de comercio, en las calificaciones que tenemos han sido bastante bien librados, a tal punto que hoy día estamos pensando en multiplicarlos todavía más, y en otras plataformas nuevas como e-learning y demás, en donde buscamos, claro, evidentemente tener una mayor cobertura. Por allá en el 2006, el segundo gobierno del presidente Uribe, preocupado por el tema de la inclusión financiera y preocupado por el tema de llevar los servicios financieros a sitios en los que no había presencia de la banca, y los empresarios estaban muy de la mano de los famosos gota a gota, el gobierno nacional montó el programa de inversión Banca de las Oportunidades, y ese programa de inversión, que era un programa de la Presidencia de la República, nació manejado obviamente por Bancoldex. Ese programa busca obviamente llegar a una cantidad de territorio nacional donde no había presencia financiera, o la había muy pequeña, solamente con presencia del Banco Agrario o con presencia de alguno que otro corresponsal. Y así fue como se montaron programas de corresponsalía bancaria, así fue donde se montaron redes en las cuales podemos llegar a servicios financieros a la base de la población,
y a unos sectores rurales inimaginables. También por esa época, ustedes saben que empezamos a pelear muy fuertemente con el tema de el efecto que la revaluación tenía en los empresarios, y fue así como hicimos unos planes de choque importantes para generar líneas que pudieran ayudar a los empresarios a mitigar los costos tan altos que se generaban por el tema de la revaluación del peso dólar y por el tema de una desaceleración económica que se presentó en el 2008, que requirió obviamente de programas contracíclicos para poder aliviar y mitigar esas disminuciones del crecimiento económico. A su vez, fuera de formación, creamos unos programas con algunos aliados, particularmente con Sura y con Mafre, para ofrecer unos temas de microseguros en el año 2007, 2008, 2009, 2010, programas de microseguros que siguen existiendo. Sin embargo, la ola invernal del año 2010 nos afectó muchísimo, particularmente el programa de microseguros daños. La siniestralidad fue altísima y estamos todavía en el proceso de rediseñar ese producto de microseguros, pero nuestra idea es que no solamente el crédito es una necesidad de los empresarios pequeños y micros, sino el tema de asegurarles, no solamente con unos programas de seguro de vida, el valor de las deudas, sino adicionalmente asegurar la permanencia del negocio en caso de siniestros de vida o en caso de siniestros de daño, porque entendemos que el negocio es básicamente el centro de la economía familiar y no queremos que una familia, por la desgracia de perder a uno de sus miembros, pierda la capacidad de autofinanciarse y autosostenerse. Esa es la razón por la que los programas de microseguros, particularmente de vida, no solamente pagan al momento del fallecimiento del deudor el valor de la deuda, sino pagan un valor adicional para darle capital de trabajo a la viuda o al viudo o a la familia, para que con ese capital de trabajo pueda seguir en su operación y pueda seguir administrando su negocio, para que no queden desprotegidos ante el tema del fallecimiento de la cabeza del negocio. En el tema de microseguros daños, evidentemente todo lo que son inundaciones, incendios, terremotos, daños en equipos, daños por variación de la energía eléctrica, que hagan que los negocios estén asegurados y podamos prestar un servicio para proteger al empresario ante una eventualidad, ante un siniestro de esa categoría, con el fin de que pueda seguir haciendo su actividad productiva una vez esos siniestros existan. Como les contaba, la ola invernal generó una siniestralidad altísima en el programa de microseguros daños y hemos estado vinculando nuevas compañías y evaluando la posibilidad de crear unos microseguros para daños y atender de mejor manera a los microempresarios. El banco también ha venido desarrollando con algunas compañías de seguros otros convenios y creemos que próximamente vamos a estar lanzando un seguro para pymes que es bastante bueno y va a ser muy efectivo, porque tiene una gran cantidad de coberturas que le permitirán a la pyme tener un buen desarrollo empresarial. Evidentemente hemos venido desarrollando otras herramientas electrónicas, mejorando nuestra capacidad de
comunicación con los intermediarios financieros y capacitando a todos los gerentes de los intermediarios financieros para que los intermediarios financieros ofrezcan a los empresarios productos de Bancoldex. Es así como banca electrónica, como el asesor virtual y como otros productos de comunicación con los intermediarios financieros nos llevan a tener una profundización en toda la red para que el gerente que los visita a ustedes no solamente le ofrezca a los empresarios el crédito y los productos y servicios del banco comercial que representa, sino que tenga el conocimiento de cómo se aplican a las líneas especiales que Bancoldex produce de cuando en cuando. Arrancando el gobierno nacional, este cuatrenio último, en el 2012, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010-2014, se incluyeron varias actividades importantes y varios programas adicionales en los cuales el gobierno está muy interesado, y esos programas fueron asumidos desde el punto de vista administrativo y de ejecución por Bancoldex como unas unidades o como unos fideicomisos que van a prestar unos servicios a los empresarios muy importantes y que son complementarios al producto de crédito. Fue así como el banco asumió la administración del programa de transformación productiva que el Ministerio de Comercio había desarrollado en una alianza público-privada con 20 sectores que tienen una gran capacidad de jalonamiento. ¿Aló? ¿Algo sucedió en... ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, no, ok, sigo. ¿Perdón? Sí lo escuchamos, pero dejamos de ver su presentación. ¿Dejaron de ver la presentación? Ok, entonces vamos a ver cómo restablecemos el tema. En este momento está viendo la presentación. Hernando, le acabo de enviar el mando. Sí. Okay, Aló. Bueno, entonces... Ya estamos viendo tu presentación. Ok, perfecto. El gobierno Santos, el último gobierno, pues les contaba, montó varios programas especiales. El programa Transformación Productiva es una alianza público-privada en la cual el gobierno nacional y en los gremios de 20 sectores importantes de gran crecimiento y gran potencialidad han hecho todo un cronograma de trabajo para buscar las rigideces y las soluciones para que esos sectores de gran potencialidad tengan un crecimiento importante. Igual, nos hemos creado dos programas especiales adicionales, uno de innovación que se llama Impulsa Colombia, Impulsa con doble N, INN Pulsa, y uno que se llama Impulsa Colombia MIPYME. El Impulsa Colombia MIPYME es el programa de cofinanciación con recursos no reembolsables que tenía el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ahora es administrado por Bancoldex y que obedece a unas convocatorias para que la pyme pueda, a través de unos programas de soporte financiero y no financiero, aplicar, porque hay unos recursos no reembolsables importantes que se han podido canalizar a través de ese programa de Impulsa MIPYME. Como les decía, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Estratégico del Ministerio, con la finalidad de proteger y de aumentar el empleo y de disminuir el desempleo,
que ha venido disminuyendo en los últimos 48 meses casi que consistentemente. A través de esos programas, pues, ha tratado de hacer unas tareas en el sector empresarial muy importantes en temas como fortalecimiento de desarrollo industrial, en temas como innovación, en temas como modernización, en temas como promoción y apoyo a todos los emprendimientos que tengan alguna clase de innovación y evidentemente en el tema de acceso al crédito y de servicios financieros a través de Bancoldes con garantías del Fondo Nacional de Garantías, más los programas de inclusión que generan evidentemente la banca de las oportunidades. Como herramienta del Estado, obviamente como estamos tratando de migrar hacia un modelo de banca de desarrollo empresarial, pues estamos preocupados por la modernización de las pymes, por formación empresarial, por fortalecimiento del sector de microempresas, creamos muchos programas especiales de crédito, tenemos unas inversiones importantes en fondos de capital de riesgo, hacemos apoyo al comercio exterior y tratamos de aprovechar todas las oportunidades que nos dan los tratados de libre comercio y estamos muy metidos en los temas verdes y de desarrollo sostenible, de tal manera que en esos apoyos no financieros ahora estamos tratando de, con Impulsa, de trabajar proyectos de emprendimiento dinámico e innovador, de buscar todo ese emprendimiento que genera riqueza y que tiene altos índices de innovación, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y evidentemente estamos poniendo a disposición de los empresarios el Fondo de Modernización e Innovación MIPYME, que era el antiguo FOMIPYME, para que puedan a través de esas convocatorias buscar posibilidades de recursos no reembolsables cuando hay proyectos de innovación que requieran el acompañamiento diferente al crédito y que el gobierno nacional pueda a través de ese fondo colaborarles en temas de innovación y emprendimiento. De tal manera que con eso pues vamos a buscar sostenibilidad financiera en los empresarios, una buena gestión ambiental y de responsabilidad social de Bancoldes con efectividad y con recursos de cooperación. Impulsa, que es la palabra que se ha convertido en la palabra de moda en el sector, pues obviamente habla de cofinanciación no reembolsable, habla de capital semilla en caso de que haya proyectos innovadores, habla de encadenamientos productivos, habla de particularmente de innovación y buscando a través de Impulsa en la página impulsacolombia.com.co encontrarán diferentes convocatorias en las cuales podrán buscar programas específicos de acompañamiento a través de recursos o de capacitaciones que tengan que ver con darle herramientas a los empresarios para poder tener innovaciones, emprendimientos de alto impacto y programas de cofinanciación no reembolsables que obviamente son muy interesantes. Desde el punto de vista de crédito, evidentemente Bancoldes pues acompaña a las microempresas en el tema de crédito a través de una red de entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero que son grandes colocadoras de crédito, ya la vamos a mencionar el tema, y particularmente a través de las entidades financieras reguladas por la Superintendencia Financiera, pues acompañamos con crédito y con líneas especiales a la pyme y a la gran empresa, más hacemos evidentemente los temas de formación empresarial y somos instrumento para el comercio exterior, evidentemente en el desarrollo empresarial. Actuamos, como ustedes saben, como un banco de segundo piso, es decir, para llegar a la empresa nos valemos del servicio de una institución financiera, sacamos unas líneas de redescuento muy baratas, de tal manera que el banco que está en la mitad, el banco comercial, tenga acceso a esos recursos y pueda ofrecerle a los empresarios
recursos a unas tasas cómodas para que el empresario pueda hacer ese desarrollo. Centramos nuestra gestión en atender a la pyme, promovemos particularmente la modernización y reconversión del aparato productivo, nos gusta mucho que haya diversificación y dinámica en la exportación y lideramos la incorporación de las mejores prácticas ambientales. Trabajamos para eso con los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento desde el punto de vista nacional y unas entidades orientadoras de microcrédito que son particularmente fundaciones como la Fundación Mundo Mujer de Popayán, como la Fundación de la Mujer en Bucaramanga, como Contactar en Pasto, como Crezcamos en Bucaramanga. Hay una gran cantidad de ONGs y de cooperativas financieras que nos ayudan en tema de crédito microempresarial. Adicionalmente, pues para el comercio exterior, pues evidentemente trabajamos con los bancos comerciales en el exterior que financian a importadores de productos colombianos y recogemos muchos recursos y mucha ayuda de entidades multilaterales como el BID, como la Agencia Japonesa de Cooperación, como la CAF y otras entidades. Para poder llegar con el mensaje de lo que tenemos a los empresarios, nos valemos de una gran cantidad de aliados no financieros. Unipyme es uno de ellos. Las cámaras de comercio, las gremios, las asociaciones, Proexport, la asociación bancaria, todas estas entidades nos ayudan a llevar el mensaje para que los empresarios busquen a través de su intermediario financiero el acompañamiento necesario para poder crecer con la ayuda de Bancoldex. Como somos un banco de segundo piso, pues trabajamos con 43 intermediarios financieros en Colombia y con 81 entidades orientadoras de crédito microempresarial. Adicionalmente tenemos una red de 124 intermediarios financieros en el exterior. Yo no quiero ser muy largo con el tema de Bancoldex. Quiero centrarme en 2 o 3 líneas que creo que a ustedes les pueden servir en estos momentos. Como ustedes saben, nosotros clasificamos a las empresas por tamaño de acuerdo a la ley MIPYME y eso se distribuye de esta manera como está en la diapositiva a través de activos totales. Una microempresa es toda aquella empresa que tenga entre 0 y 300 millones de pesos en activos. Toda pequeña empresa es aquella empresa que tenga entre 300 y 3.080 millones de pesos en activos. Una mediana empresa es una empresa que tenga entre 3.000 y 18.000 millones en activos. Y una gran empresa es aquella que tenga más de 18.000 millones de pesos en activos. Eso está indexado a número de salarios mínimos, pero hablemos en pesos. Microempresas. Hay millones de microempresas, hay millones de unidades empresariales familiares. Cuando uno sale de su casa y solamente camina un rato, encuentra siempre una miscelánea, una cigarrería, una peluquería, un salón de belleza, una remontadora, un café internet, un desayunadero, un restaurante. Todas esas empresas pequeñas son negocios familiares atendidos como microempresas. Son las grandes generadoras de empleo y de unidades empresariales familiares. Esas empresas las estamos atendiendo a través de las 81 entidades orientadoras de crédito microempresarial. Y en la medida en que se van formalizando y en la medida en que van teniendo libros de contabilidad y en la medida en que ya van pasando del cuaderno a la contabilidad y se van volviendo unidades empresariales formales, son atendidas también por
las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Hay mucho negocio, muchísimo negocio de esos, que es atendido por entidades como Banca Mía, como el Banco WWE, como la Fundación de la Mujer, como el Banco Caja Social, como el Banco Agrario a nivel rural. Es decir, ya hay muchos bancos que están mirando la microempresa. Es más, bancos grandes como Bancolombia ya tienen también unidades de microempresa, lo que llaman Mi Banco, y están llegando a esos negocios. Ahí es donde tenemos que hacer una fuerza muy importante, porque el año pasado, por ejemplo, logramos desembolsar cerca de 600.000 millones de pesos a más o menos unas 130.000 microempresas. 170.000 microempresas. Y esas 170.000 unidades empresariales familiares lograron tener éxito en la solicitud de crédito con las 81 entidades con las que trabajamos programas de microcrédito. Ahí hay una fortaleza muy importante para Bancoldex. Tenemos unos indicadores muy positivos. Creemos que definitivamente si logramos pegarle a 150, 170, 200.000 empresas, hacemos evidentemente una gran labor. Pero venga, les cuento, esas microempresas son atendidas por una gran cantidad de entidades. Esas entidades que están especializadas en microcrédito, normalmente las consiguen, o por lo menos el listado, lo consiguen en la página de la asociación que las reúne a ellas. La dirección es www.asomicrofinanzas.org. Ese es el gremio que contiene a todas estas entidades, ONGs, fundaciones que hacen microcrédito. De acuerdo a la estadística de ese gremio, el microcrédito en Colombia, de todas esas entidades, puede llegar a los 9 o 10 billones de pesos. De esos 10 billones de pesos, quitando el microcrédito rural que hace el Banco Agrario, me lleva a que estas entidades pueden movilizar cerca de 5 a 6 billones de pesos. 5 a 6 billones. Si yo les cuento que los 600.000 que colocó Bancoldex beneficiaron a 200.000 microempresarios, pues hagan la cuenta, 6 billones de pesos que la industria de la microfinanza mueve, pudieron haber financiado a cerca de 2 millones de unidades familiares. Ahí encuentran, busquen en la página de bancoldex.com, busquen en la página de asomicrofinanzas.com y ahí encuentran entidades que están dispuestas a acompañar la financiación, particularmente de capital de trabajo, que requieren esos negocios pequeños para ir subsistiendo. En la medida que esos negocios vayan creciendo, van a requerir recursos para modernización, recursos que Bancoldex está poniendo a disposición de los microempresarios a través de esas cerca de 70, 80 entidades que hacen microcrédito y que lo hacen con una metodología importante. La pequeña empresa es aquella que tiene activos entre 300 y 3.000 millones. Y ahí estamos pasando del local de la esquina a varios locales. O estamos pasando del local de la esquina a aquella empresa que ya tiene una actividad industrial o una actividad de producción y que ya tiene una bodega, que de pronto ya tiene 2 o 3 equipos de transporte y que ya tiene 300, 500, 1.000, 1.500 millones de pesos en los activos. Esas empresas ya están atendidas por la banca tradicional.
también son atendidas por estos bancos de microcrédito, pero que se han venido subiendo a un nivel más alto de tamaño de empresa. Bancos como Bancamía, bancos como Banco Procredit, bancos como Banco Caja Social. Todos estos bancos están atendiendo a la pequeña empresa. Una empresa mediana es una empresa que tiene activos entre 3.000 millones y 18.000 millones. Entenderán que una empresa que tiene ya 10.000 millones de pesos en activos, pues es una empresa que tiene un volumen importante de inventarios, es una empresa que tiene un volumen importante de activos fijos, ya tiene una bodega, 2 bodegas, 3 oficinas, alguna cosa por el estilo, ya tiene seguramente 4, 5, 10, 15 equipos de transporte, ya tiene mucha cartera que le está generando las ventas que hace a la gran empresa. Para esa mediana empresa, obviamente, ya hay que buscar adicionalmente productos de factoraje, hay que buscar productos de modernización, hay que acompañarlo porque en ese proceso de crecimiento es una gran generadora de empleo y son empresas que normalmente ya son atendidas con mucha facilidad por la banca comercial. Evidentemente la gran empresa, que es aquella que tiene más de 18.000 millones de pesos, esa es una empresa que normalmente es exportadora, que hay que ayudarlas en el tema de la implementación de los tratados de libre comercio, de la consecución de nuevos mercados, lo mismo que a la mediana empresa, pero esa es una empresa que normalmente no tiene ninguna dificultad en acceso a crédito. Es más, esas empresas se dan el lujo casi que de licitar con todos los bancos a ver qué banco le presta a menor tasa. Son empresas que no tienen dificultades en acceso, pero que son empresas que aportan mucho porque son las que normalmente tienen centros de investigación, las que normalmente generan innovaciones, las que normalmente generan multiplicadores importantes, de tal manera que atendemos a todas las empresas, todas nos generan una gran satisfacción, pero evidentemente en la MIPYME, o sea, en la micro, pequeña y mediana, es donde nosotros estamos enfocados, y no es que no sea preocupación la gran empresa, pero la gran empresa tiene unas fuentes de fondeo que son fáciles, entonces pues estamos nosotros más bien volcados haciendo énfasis en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa. En ese orden de ideas, les voy a mostrar solamente 4 líneas, que tenemos 2 líneas tradicionales y 2 líneas especiales, en donde ofrecemos a través de los bancos diferentes recursos. Para capital de trabajo, para cualquier tamaño de empresa, micro, pequeña, mediana o grande, de cualquier sector económico, puede ser sector industrial, sector comercio, sector servicios, sector turismo, sector agrícola o agroindustrial. Para capital de trabajo y consolidación de pasivos, prestamos plata a 5 años, con hasta 36 meses de gracia en pesos, hasta 1 año en dólares, a tasas del orden del DTF más 3, 3,5, 3,20, 3,40, a diferentes plazos, y le damos esa plata a los bancos para que las ofrezcan al DTF más 5, 6, 7, 8, 4, 3, dependiendo del análisis de riesgo que cada uno del banco tenga, le dé una tasa de interés que es libremente negociable al empresario. Entendemos como una molestia, particularmente de los microempresarios y de los pequeños, que dicen que los bancos les prestan al DTF más 10, más 9, más 8, que no consiguen recursos más baratos. Nosotros tenemos como política dejar la tasa de interés al empresario libremente negociable por el banco, porque es el banco quien conoce las necesidades del empresario y es el banco quien conoce los perfiles de riesgo.
ustedes entenderán que por cada 100 pesos que un banco coloca, particularmente en la micro y en la pequeña, tiene una pérdida esperada, porque no todos los 100 pesos que se colocan en crédito se pueden recaudar de nuevo. Evidentemente, en la medida en que hay un riesgo, en la medida en que hay un índice de cartera vencida, en la medida en que la plata que los bancos prestan normalmente no es de ellos, no es propiedad de ellos, sino fue plata que captaron, que son propiedad del público, ellos tienen unos niveles de riesgo y tienen que tener para eso un nivel de tasa que les permita de alguna manera recuperar con los créditos que se están atendiendo, los créditos que terminen siendo impagados. Hay unos regímenes de provisiones, hay unas prácticas contables que hacen que esa pérdida esperada se traduzca en tasas de interés, y esa es la razón por la que los bancos ofrecen al DTF más 6, 7, 8 esas operaciones. Para el tema de modernización empresarial, ahí lo que pasa es que estamos acompañando a las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en operaciones de modernización para inversión fija, particularmente para compra de bodegas, para compra de locales, para compra de maquinaria, para compra de vehículos de transporte empresarial, para temas de modernización en la empresa, y esa es la razón por la que ya prestamos a un mayor plazo. Prestamos hasta 10 años de plazo, con 3 años de gracia en pesos y 1 año de gracia en dólares, y a unas tasas cercanas entre el DTF más 2.9 hasta el DTF más 3,5 a los diferentes plazos. También dejamos que las entidades financieras libremente, después de hacer el estudio de riesgo de cada uno de sus clientes, ponga la tasa final al empresario. Así como tenemos estas dos líneas tradicionales a un excelente plazo, 10 años para la de modernización y 5 años para la del capital de trabajo, también sacamos líneas especiales, y líneas especiales sacamos mucho. Yo la verdad los invito a ver la página de Bancoldex, donde se publican todas las líneas especiales y las circulares de las líneas especiales regionales. Salen muchas líneas baratas, y salen líneas baratas que tienen que ver con diferentes sectores. Les voy a contar solamente 2 o 3, porque no les puedo contar todo el portafolio de líneas económicas que tenemos en la medida en que no nos alcanzaría el tiempo. El gobierno nacional, preocupado obviamente por el desempeño del sector industrial, sacó un programa de impulso para la productividad y el empleo que se llamó PIPE. Vamos en la fase 3 del PIPE, donde sacamos unas líneas para todas las personas naturales y jurídicas de cualquier tamaño que pertenezcan al sector industrial, es decir, que produzcan que tengan un proceso productivo y produzcan algo, que sean parte de la manufactura colombiana, es decir, que dentro de su SIU o actividad económica que publica el DANE esté todo el tema de industria manufacturera. Les prestamos para capital de trabajo y consolidación de pasivos en una línea especial que va hasta 4 años a una tasa del DTF más 1.25. Esta tasa del DTF más 1.25 es más o menos 125 puntos más barata que la tasa que les mostré anteriormente de capital de trabajo, que estaba al DTF más 3, 3.20, 3.15, 3.50, etcétera. O sea, es casi 150 puntos más barato, 170 puntos más barata. Esa tasa del DTF más 1.25, con un plazo máximo de 4 años, se la dejamos negociar a los bancos como una tasa libremente negociable, pero le pusimos un techo del DTF más 8. ¿Ahí qué sucede? Que la pyme que accede a esa línea, la pyme industrial que accede a esa línea, no le van a poder prestar más caro que el DTF más 8.
Pero si hay una pequeña empresa que el banco definitivamente considere que no es un riesgo el ponerle techo y que no le da la pérdida esperada con, con la tasa del techo, pues ahí lo que pasa es que posiblemente los bancos excluyan a unas pequeñas o a unas microempresas de atenderlas con esa línea porque la tasa no les daría, no les reembolsaría el riesgo que están corriendo. Pero normalmente hemos encontrado que ha habido una buena atención con esta línea para la pequeña y mediana empresa y hay tasas que se han colocado por ahí, por esos niveles. Para el sector de modernización, para personas naturales o jurídicas de todos los tamaños de empresa y empresas pertenecientes al sector industrial, de acuerdo a la revisión del SIU, publicada por el DANE, básicamente industria manufacturera, también sacamos una línea, un monto de cupo de 350.000 millones de pesos para modernización y le dejamos guardado 200.000 millones a la MIPYME para que puedan comprar o arrendar bienes inmuebles, maquinaria, equipos, los vehículos, decoración, adecuaciones o mejoras de instalaciones y otros activos que estén amarrados a los procesos de modernización de las empresas, de tal manera que puedan conseguir recursos. Máximo 10.000 millones por empresa, obviamente para PYME 10.000 millones de pesos es un techo muy alto, con un plazo hasta de 7 años, con periodos de gracia hasta 2 años, y le estamos dando esa plata a los bancos al DTF más 0.80, que es muy barata, con la idea de que los bancos se la ofrezcan a las empresas a una tasa obviamente igual de barata. La tasa es libremente negociable, no le pusimos techo, pero calculamos más o menos que los bancos pueden estar atendiendo de acuerdo al tamaño de la empresa a diferentes niveles. Si es una empresa grande, pues te estará prestando esa plata al DTF más 1,5, más 2. Si es una empresa pequeña, le estará prestando eso por ahí al DTF más 4 o más 5. Si es una microempresa, seguramente le estará prestando por encima del DTF más 8. Pero digamos que el margen es libremente negociable, pero la tasa es realmente muy barata. Tenemos adicionalmente otra cantidad de líneas especiales. Yo solamente quisiera hablarles de una. Adicional, el Ministerio de Transporte, a través de un convenio que ha firmado con Bancoldes, ha sacado una línea por 120.000 millones de pesos, hasta 7 años de plazo, con hasta 2 años de gracia, a una tasa del DTF menos 2, es muy barata. El DTF está al orden del 4%, si le quitamos 2% le va a quedar al 2% anual. 2% anual, y está básicamente destinada, por ejemplo, esta línea especial del Ministerio de Transporte, a aquellos transportadores de carga que tengan tractomulas viejas y que quieran cambiarlas por tractomulas nuevas después de haber aplicado a un proceso de chatarrización que tienen que manejar a través del RUNT. Esas son líneas especiales, son muy baratas, son sectoriales, solamente son para pequeños transportadores, que son empresas que tienen activos de 200 o 250 millones de pesos que vale el camioncito que maneja la unidad familiar, y que ayuden a que todos estos transportadores que tienen un camión, máximo 2 camiones, puedan acceder a recursos baratos para poder modernizar su equipo de transporte. Ustedes no se imaginan la cantidad de transportadores pequeños que solamente tienen 1 o 2 camiones, de una base de datos que nos compartió el RUNT. Encontramos que hay un universo inmenso
y estamos ofreciendo líneas especiales. De igual forma, hay líneas especiales regionales, a veces sacamos convenios con alcaldías, con gobernaciones, con Bogotá, con Medellín, con Envigado, con Dos Quebradas, con Manizales. Líneas especiales que están así, al DTF-1, al DTF-medio, al DTF+1, que son realmente muy baratas y que normalmente están dedicadas a atender empresas que están ubicadas en alguna región y ese alcalde de esa región o ese gobernador de esa región está poniendo unos recursos en Bancoldex para que Bancoldex ayude a sacar líneas especiales que deben ser vendidas y deben ser administradas por los bancos que están en la región. Tenemos, yo calculo que por ahí unas 50 o 60 líneas especiales que las encuentran en la tabla de tasas de interés que está publicada en la página de bancoldex.com, pero pues que no, por temas de tiempo, pues obviamente no es conveniente recitarlas acá en esta presentación. Yo particularmente los invito a que cuando tengan una conversación con el banquero que los atiende, cualquiera que sea él, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banca Mía, Banco WWB, Banco Procredit, la Fundación de la Mujer, la Fundación Mundo Mujer en Popayán, Contactar, la Fundación Amanecer, las fundaciones petroleras en las regiones en las que hay influencia de Ecopetrol. Cualquiera de esas entidades, pregúntenle a su gerente, porque siempre va a haber una línea especial de Bancoldex que pueda ser de su utilidad. Entiendan que Bancoldex, siendo un banco de segundo piso, estando en una oficina central en Bogotá y teniendo solamente un número de empleados muy limitado, no tiene la capacidad de atender en primer piso a los empresarios colombianos, sino es a través de sus aliados. Sus aliados son las 42 entidades financieras, más las 71 entidades orientadoras de crédito microempresarial. A cualquiera de ellos que lo atiendan hoy en día, que no sean obviamente el gota a gota, pregúntele por líneas especiales de Bancoldex, que siempre en nuestro portafolio tendremos alguna que les sirva y adicionalmente siempre hacemos el mayor esfuerzo, a eso me dedico yo particularmente en mi departamento de banca de intermediarios, para tener socializados en los bancos y para que los banqueros contesten cada vez más que sí conocen las líneas y no solamente se limiten a ofrecer las líneas que tiene cada uno de esos bancos. Sin ser más y agradeciendo toda la atención que me han prestado en esta presentación, les agradezco mucho la atención prestada y estoy atento a cualquier pregunta que me realicen, ya sea por escrito a través del chat que tienen en la página o verbal. Mi correo personal en Bancoldex, por si acaso alguno quisiera enviarme la pregunta de manera directa, es hernando.castro@bancoldex.com. Lo voy a escribir en el chat de tal manera que ahí me puedan enviar cualquier consulta que tengan con respecto a financiación de sus empresas y de esa manera yo les contestaré en privado cada una de esas preguntas a través del correo electrónico. Les agradezco mucho la atención. A Unipyme reitero la agradecimiento para poder contarle a los empresarios que están en esta red, en este momento 208 asistentes, los productos que tenemos de crédito,
en líneas tradicionales y especiales y llevarles el mensaje de tal manera que a través de sus bancos puedan acceder a esas líneas. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de cualquier pregunta. Hernando, muchísimas gracias. Efectivamente, en este momento, Cristian, no vamos a pasar la encuesta, vamos a pasar directamente a preguntas. Debido por el tiempo, ya no vamos a alcanzar a pasar las preguntas. Entonces, vamos a leer la pregunta que nos mandan. Los invitamos a que hagan sus preguntas vía micrófono. Solamente tienen que darle clic en la manito que les aparece en su pantalla. Stephanie, te agradezco si cierras el micrófono de Hernando mientras yo estoy hablando. Entonces, ahora, en este momento nos dice Wilder Aníbal, los bancos son los que están haciendo el negocio bueno, con la diferencia de interés libremente que ganan. Ir al banco es salir con las manos vacías porque el banco quiere ganar la máxima tasa de riesgo, es decir, no le prestan a las pymes que están empezando entre 1 y 2 años o que tengan estados financieros impecables, pero si uno está empezando necesita equipos y no lo prestan. ¿Dónde puede uno acudir para que le presten para estas necesidades? Agradezco mucho la pregunta. Esa es una queja normal y esa es una queja muy repetitiva. Yo particularmente pensaría que en esas entidades que hacen microfinanzas, para aquellos negocios que están arrancando, que tienen menos de 2 años, que no tienen libros de contabilidad, que no pueden demostrar un flujo, las empresas adecuadas para poder pedir esos créditos son las entidades orientadoras de crédito microempresarial, que consigue el directorio en la página asomicrofinanzas.org, o los bancos que uno ya sabe que son especializados en microcrédito. Estoy hablando de Bancamía, estoy hablando del Banco WWB, estoy hablando del Banco Procredit, del Banco Caja Social, que presta una labor muy importante en el tema del microcrédito. Esos son bancos que normalmente conocen el perfil de empresarios que tienen 1 año y medio, 1 año de funcionamiento, que son formales pero no son totalmente formales, que tienen su contabilidad en outsourcing y que a veces no tienen cómo entregar cifras al detalle, que tienen mucha informalidad en el tratamiento. Entonces, pues en la medida que son un mayor riesgo, hay unos bancos que son especializados en prestarle a esas entidades. Evidentemente ellos tienen unas tablas de precios y seguramente la plata que yo les ofrezco al DTF más 2 se la van a pasar al empresario al DTF más 8 o más 9 o más 10, pero pues ellos son los que manejan el precio, ellos son los que manejan el riesgo, porque son los que están corriendo el riesgo. Me explico. Si yo le doy la plata al banco al DTF más 2 y él se la pasa al empresario al DTF más 8, pero si el banco no le paga, si el empresario no le paga al banco comercial, el banco comercial sí me paga a mí. Quien está corriendo el riesgo es el banco comercial y por ese riesgo cobra una prima. Gracias, Hernando. Nos dice Rubén Darío Mojica. No, mentiras. Otra pregunta es, somos una empresa mineras, somos una unidad de 30 empresas mineras. ¿A dónde podemos acudir para el tema de un préstamo bancario? Las entidades financieras están a lo largo y ancho del país. Estoy suponiendo que si es una empresa o una asociación de empresas mineras, están en aquellos sectores de la economía en donde hay presencia. No sé exactamente de cuál de las minerías me están hablando, pero tenemos minería a cielo abierto, tenemos minería artesanal, tenemos empresas con títulos mineros en Boyacá, en Santander. Tenemos mucha informalidad y mucho problema en el tema de la minería legal e ilegal. Los bancos son conscientes del tema, hemos hecho algunas presentaciones de ese sector,
No queremos que ese sea un sector estigmatizado por la banca, pero entendemos que hay varios problemas, ya hay problemas de titulación, hay problemas de títulos mineros, hay problemas de lavado de activos, hay problemas de conocimiento de cliente, pero como le digo, no es que el sector minero se encuentre, ni más faltaba, vetado en el sector financiero. Hay algunas empresas del sector minero que no han encontrado fácilmente acompañamiento financiero, pero para tratar el tema ya a nivel particular, le invito al señor representante de las industrias mineras a escribirme un mail y yo trato de contarle, porque no existe que yo conozca ningún banco que tenga vetado al sector minero per se. Hernando, muchísimas gracias. Desafortunadamente, ya por tiempo no tenemos espacio para más preguntas, pero acá está nuevamente el correo de Hernando, hernando.castro@bancoldes.com. Como siempre, cada vez, Hernando, de verdad, muchísimas gracias por este apoyo que nos da en forma permanente para difundir estos beneficios que tiene Bancoldes para los empresarios. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Los esperamos el próximo miércoles 23 de abril, la semana de Semana Santa. No hay conferencia el miércoles y la conferencia se llama ¿Qué son y cómo superar las objeciones invisibles? Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz mañana.